Que estén muy bien, buen inicio de semana y bueno, en este pico más de la pandemia permanecemos aquí en expectativa de que esto no siga empeorando. Vamos a ver el día de hoy una metaanálisis o artículo de revisión. Vamos a concluir más adelante qué fue de las dos cosas, pero desde el punto de vista en la lectura crítica de los medicamentos, evidentemente no demuestra que a veces hacemos la diferencia entre una revisión de artículos o metaanálisis. Este artículo titulado La administración a largo plazo de antibióticos para prevenir infección de vías urinarias recurrente en niños está publicado en Cochrane. También les voy a compartir el artículo. Y empezamos. La primera pregunta surge cuando se establece un artículo de revisión, es establecer si es una revisión sistemática o un metaanálisis. La revisión sistemática es la revisión de varios artículos de investigación o de intervención, y un metaanálisis es exactamente lo mismo, pero cuando hay una homogeneidad y se pueden hacer un análisis estadístico y conclusiones adecuadas. Como les dije, el metaanálisis siempre estará constituido en artículos que cumplen una homogeneidad entre ellos. Si no cumple este criterio, entonces simplemente será una revisión sistemática de artículos. Y una vez que hemos decidido leer un artículo de este tipo, nos tenemos que establecer una primera pregunta. ¿Son válidos los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Es decir, la información es clínicamente importante. Y número 3, ¿son aplicables en mi medio? Esas son las principales preguntas que se tienen que hacer cuando se hace una revisión de artículo sistemática. Evidentemente, el aspecto más importante es que tenemos que establecer una neumotina que se llama pico. Primero, nuestro artículo va incluido a quién va dirigido o quién está interviniendo: pacientes, que es la P; la I, que es el tipo de intervención; la C, que es la comparación; y la O, que son los outcomes o resultados de nuestra lectura crítica en este artículo. Como saben ustedes, la infección de vías urinarias es una infección común en pediatría. Evidentemente, se sabe que desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, la prevalencia de infección de vías urinarias en pediatría libre de malformación de vías urinarias está hasta de un 8%, o libre de cualquier alteración inmunosupresora. Y mientras que en los niños esta es del 8%, teniendo en cuenta que el 80% de la patogenia en las infecciones de las vías urinarias es la Escherichia coli. Muy bien, vamos a ver la descripción de intervención. Varios medicamentos han sido utilizados en la profilaxis antimicrobiana, como el trimethoprim, sulfamethoxazol hasta 2 miligramos kilo día, y la nitrofurantoína de 1 a 2 miligramos kilo día. Menos frecuentemente cefadroxilo, ácido alexídico, cefixima y amoxicilina con clavulanato. Importancia de la intervención. Aquí llevan dos aspectos importantes que mismo Cochrane nos los va desglosando. Importancia de la intervención. Dosis bajas de profilaxis han sido empleadas para la prevención de recurrencia de infección de vías urinarias. Sin embargo, anécdotas como la de Craig en 1998, que los niños con profilaxis tenían infección a pesar de la profilaxis. Los objetivos. El primer objetivo es si el antibiótico como profiláctico a largo plazo fue más efectivo que el placebo y o no tratamiento en la infección de vías urinarias recurrentes. Segundo objetivo, si el uso clínico de antibiótico fue más efectivo, y análisis del antibiótico a largo plazo. Tipos de estudios incluidos: todos los estudios clínicos controlados aleatorizados y cuasi experimentales en el tratamiento antimicrobiano versus placebo o no tratamiento para la prevención de vías urinarias recurrentes, y comparando 2 o más antibióticos administrados diariamente durante al menos 2 meses. Tipo de participantes: aquí está la primer P y la I, la pico y la intervención, y los objetivos: niño, menores de 18 años que tenían riesgo de infección de vías urinarias recurrentes. Los estudios fueron incluidos si la mayoría de los participantes no tuviesen predisposición causal como malformación de vías urinarias que nos estuviera predisponiendo las infecciones recurrentes.
Tipos de intervenciones. Antibiótico a largo plazo versus placebo, no tratamiento comparado con dos o más antibióticos administrados por lo menos durante un periodo de 2 meses. Tipo de resultados. Los resultados primarios fundamentales que buscaba el artículo de revisión es el número de infección de vías urinarias recurrentes confirmado con cultivo, en combinación con signos y síntomas de infección de vías urinarias mientras recibía tratamiento a base de medicamentos y o placebo. Aquí están cómo se hizo, como los estudios que fueron incluidos y cómo se fueron haciendo un diagrama de flujo. El mismo artículo nos establece también el parámetro que utiliza Cochrane para medir el riesgo de sesgo de los artículos. Verde es cuando es bajo riesgo, amarillo cuando es riesgo intermedio y rojo cuando es un riesgo muy alto de sesgo en los análisis que estamos viendo. Para ponerles un panorama más importante, aquí están los autores, muchos de los autores que fueron incluidos durante el análisis. Esta figura la partimos en dos y obviamente podemos ver claramente, por ejemplo, que el estudio de Montini de 2008 tiene en cuanto a riesgo de sesgo, vean ustedes cómo está en verde, bajo riesgo de sesgo, verde, 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 aquí un rojo y un amarillo. Aquí ustedes pueden ver en su parte lateral de la tabla los factores que se analizan en base al sesgo o no de riesgos. Por ejemplo, Priven 2009 es un estudio perfecto, técnicamente perfecto porque tiene muy bajo riesgo de sesgo. Todos sus cuadritos son amarillos, mientras que los otros estudios pues tienen sus cuestionamientos desde ese punto de vista de análisis de riesgo. 16 estudios fueron incluidos estudios fueron incluidos, 2036 niños son aleatorizados de 1977 analizados. 3 estudios compararon dos grupos de tratamiento, 2 estudios compararon cuatro grupos de tratamientos, 7 estudios compararon dos o más antibióticos y 6 estudios comparando antibióticos con placebo y no tratamiento. Resultados. Vamos a ver el primer punto. Antibióticos versus placebo y no tratamiento. De los 7 estudios, 5 involucraron 1.074 niños que contenían datos resultados de infección de vías urinarias recurrentes. El resultado estimado de riesgo de infección de vías urinarias sugiere que hay una disminución del 25% para los pacientes que ingirieron antibiótico con RRD. Un riesgo relativo de 0.75. Muy bien, hasta este punto pudiéramos establecer que dentro de los resultados como primer conclusión sí hay una disminución de la infección de vías urinarias. Sin embargo, la precisión fue baja. ¿A qué se refiere la precisión? Bueno, en todos los artículos ustedes siempre verán el intervalo de confianza. Intervalo de confianza que nos da el grupo donde está nuestros resultados en relación al riesgo relativo o incluso a la P. Vean ustedes cómo el intervalo de confianza es bastante amplio, lo que nos indica que hay baja precisión, ya que va de un 0.28 hasta un 0.98. Y el otro punto también a considerar, la heterogeneidad del estudio, o sea, de estos estudios incluidos en el título que estamos mencionando. Es decir, la heterogeneidad fue alta y se abrevia como un L al cuadrado igual a 95%. Sí quiero hacer y detenerme un poquito en este contexto, ya que la heterogeneidad entre más baja esté, es mucho mejor. Es decir, si tú tienes un alto grado de heterogeneidad, es decir, que hay mucha variación entre los estudios que estás analizando, los estudios que estás incluyendo en el metaanálisis. Cuando la heterogeneidad es baja, pues te habla de una mejor homogeneidad y por lo tanto la combinación de resultados te va a dar un resultado más certero y fidedigno. Va la heterogeneidad de baja 25%, moderada 50% y la heterogeneidad arriba del 75% se considera alta.
Por lo tanto, en esta conclusión tenemos tres aspectos a considerar. Número uno, que efectivamente hay una disminución de las infecciones de vías urinarias recurrentes con la ingesta de antibióticos, demostrado con el RR.75. Número 2, lo malo es que la precisión fue muy baja, con un intervalo de confianza bastante amplio. Y el punto número 3 es que la heterogeneidad también es demasiado alta. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta ese contexto y sacar nuestras propias conclusiones para poder determinar si la lectura que estoy haciendo de este artículo es suficientemente buena para tener mi aplicación en la clínica. Estas conclusiones las podemos ver, o este aspecto que vimos inicialmente en la anterior diapositiva, la podemos ver pues en la gráfica que a continuación le estamos mostrando. Por ejemplo, vean ustedes los estudios como de Smith, cómo incluían un rango de intervalo de confianza bastante amplio, aunque demostraba la disminución de infección de vías urinarias con la aplicación de antibiótico. Savage en 1973 incluso incluyó que el antibiótico tenía un riesgo alto para desarrollar infección de vías urinarias. El resto de estudios como el Montini y Prevent, que son de los mejores estudios incluidos en el metaanálisis, pues también nos muestran una disminución importante de la infección de vías urinarias recurrentes cuando se administra antibiótico terapia. Cuando se suman todos estos resultados, pues nos da aquí más o menos lo que les comentaba, el riesgo relativo de 70.75 con una disminución de infección de vías urinarias del 25%, pero vean ustedes la amplitud del intervalo de confianza, lo que hace perder la precisión de este estudio. Y aquí en la misma tabla podrán ver en la parte de abajo la heterogeneidad que se menciona en la diapositiva anterior, que es del 94.42%, lo que nos lleva a concluir de que la heterogeneidad es muy alta y posiblemente la combinación de los estudios es heterogénea y por lo tanto las conclusiones son muy difíciles de establecer desde el punto de vista clínico y aplicación a tus pacientes. Y esto lo podemos ver desde un inicio cuando vimos el riesgo de sesgo, donde Montini y Prevent tenían muy bajo riesgo en sus artículos, mientras que los otros artículos tenían un alto porcentaje de probabilidad de tener alto riesgo de sesgo. Presencia de reflujo vesículo-ureteral y recurrencia de infección de vías urinarias. 4 estudios reportaron datos separados con niños con o sin infección o con reflujo vesículo-ureteral. El riesgo relativo fue de 0.60, es decir, se redujo 40% la posibilidad de infección de vías urinarias recurrentes en pacientes sin reflujo y con profilaxis a base de antimicrobiano, sin reflujo. El grupo de pacientes con reflujo, el RR fue de 0.65, lo que traduce con un 35% de reducción de infección tomando antimicrobiano, muy parecido a los pacientes que no tenían reflujo. A pesar de la diferencia de la calidad de diseño, las estimaciones de riesgo fueron prácticamente similares en ambos grupos. Aquí los podemos ver, los pacientes sin reflujo vesículo-ureteral que tenían la reducción que ya hemos mencionado, casi de un 60, de una disminución de la infección de 62.6%, pero con un intervalo de confianza también bastante alto, a consideración, lo cual nos lleva a pensar la posibilidad de que obviamente pues también es un contexto a tomar en cuenta. La heterogeneidad también demasiado alta del 93.6%, lo cual le resta precisión a la conclusión. Este es en cuanto al este punto dentro de los resultados establece el diseño de estudio y el riesgo de sesgo. Obviamente, Montini y Prevent no tenían un riesgo de sesgo elevado. Estos dos estudios son los de mejor calidad dentro del metaanálisis. Vean ustedes la reducción de riesgo que demuestran con la emisión de antibióticos y el intervalo de confianza tan cortito, lo que nos hace una mayor precisión de los estudios, aunque la heterogeneidad sumando estos dos estudios del 0%, prácticamente los dos estudios eran combinables y eran dos estudios que en conjunto muestran una fuerte homogeneidad. Por lo tanto,
Si analizáramos esos artículos por separado únicamente, pues nos hablan de una buena calidad de artículos. Sin embargo, cuando se combinan el resto de artículos que ven en el apartado 1.32, obviamente se dan cuenta, pues, el intervalo de confianza tan grande, una heterogeneidad demasiado elevada de 93.22%, y obviamente esto es lo que podría en un momento dado sesgar el riesgo de sesgo en la conclusión de todo el metaanálisis. Cultivo urinario repetidos. Comparado a placebo y no tratamiento, los antibióticos parecen disminuir moderadamente el riesgo de cultivo repetido hasta un RR.31 y una reducción del 69% con un intervalo de confianza aceptable de 0.8 a 1.8. Sin embargo, la precisión, si lo ves así, puede ser pobre o lo que muestra ser muy baja diferencia entre los grupos. La heterogeneidad muy alta, 91%. Otra vez otro punto y baja en la certeza de evidencia. Y aquí podemos ver lo que se comenta, cómo se agrupan los grupos en cuanto a la resistencia antimicrobiana. El otro punto es eventos adversos. Dos estudios reportaron eventos adversos de cada brazo de tratamiento y diferentes hallazgos. Eh, los eventos adversos incrementan 2.3 veces más de tener riesgo de eventos adversos si tomas placebo y o no comparado con la ingesta de medicamento a base de antimicrobianos. Sin embargo, la precisión es muy alta. Aquí vamos a ver los eventos adversos reportados en los pacientes que tenían ingesta de antimicrobiano. Por ejemplo, Montini nos demuestra pues un incremento bastante alto de un riesgo considerable y Previen no demuestra incremento del riesgo. Eso nos hace llevar a un intervalo de confianza bastante alto y una heterogeneidad en este aspecto de 87%. Tres estudios demostraron los resultados de resistencia antimicrobiana, Montini y Prevent y Stanfield. Dos de esos estudios, Montini y Prevent, mostraron con incremento de resistencia bacteriana en los pacientes que estaban tomando antibióticos hasta 2.44 veces más la posibilidad, pero un intervalo de confianza demasiado alto, como ya lo vimos, demostrando la resistencia incrementa hasta 2 veces más en pacientes que toman antibiótico en pacientes que toman placebo y tratamiento. Aquí podemos ver más o menos el intervalo de confianza, pues obviamente nos da una disminución de la precisión de la conclusión, la heterogeneidad del 48%, lo que nos habla de una homogeneidad o heterogeneidad moderada. Pero bueno, demuestran los dos estudios que hay un riesgo de resistencia bacteriana si incrementas la ingesta de antibióticos. Comparación entre dos antibióticos. Estudios proveen datos para comparar un antibiótico con algún otro antibiótico. Dos estudios reportaron higos sintomáticos y tres estudios con cultivo positivo, pero ninguno puede ser combinado y por lo tanto no puede ser analizado en este aspecto. Nitrofurantoína versus otros antibióticos. Para el resultado de infección de vías urinarias, Falaki demostró una reducción de IBUS sintomática repetida en niños que tomaron nitrofurantoína comparados a los que tomaron trimethoprim sulfamethoxazole, con riesgo relativo de 0.57, un intervalo de confianza de 0.35 a 97 y sin estimación para SME debido a la ausencia de eventos en ambos de estos datos proporcionan un nivel de moderado de certeza. Wenstrup en 1990 comparó nitrofurantoína con trimethoprim y mostró una reducción de riesgo de cultivo repetido de los que tomaban nitrofurantoína en comparación a los que tomaban trimethoprim, con un RR de 0.30 y un intervalo de confianza de 0.19 a 52. Y por último, tenemos que el resultado de tener cultivo positivo, la estimación de riesgo sugerida en nitrofurantoína dio un riesgo ligeramente mayor comparado con la cefixina de 1.35. Sin embargo, la precisión de estimación fue muy pobre, por lo que incluye la posibilidad de que no haya diferencia entre las opciones de tratamiento. Aquí está la comparación entre dos antibióticos y cultivos repetidos positivos, donde obviamente nos dan
Banstrup fue el único que hizo nitrofurantoína contra trimethoprim, donde demuestra que es mayor la reducción de riesgo relativo de tener cultivo positivo si utilizamos nitrofurantoína versus trimethoprim. No hubo diferencia significativa o incluso incrementa el riesgo nitrofurantoína contra cefixime si lo dejamos como profiláctico. Bueno, en la suma de resultados, a largo plazo la dosis baja de antibiótico fue asociado con una modesta disminución de la repetición de infección de vías urinarias o niños sintomáticos. Sin embargo, no hay una buena precisión. El primer punto es, sí, muchos estudios demuestran que hay una reducción de infección de vías urinarias y tomas antibióticos. Sin embargo, cuando se combina en un metaanálisis, pues evidentemente se muestra una debilidad del aspecto en cuanto a administración de antibióticos. La dosis baja de antimicrobianos tomado por 12 meses reduce el riesgo de repetición en niños cerca del 6%. La recurrencia se disminuye de un 20, bajó de un 20% a un 14%, es decir, 6%. La nitrofurantoína puede ser el medicamento de mejor prevención a profilaxis antimicrobiana, sin embargo, tiene mayores efectos adversos. Dos estudios en la revisión concluyen que la evidencia del uso de antibióticos en la prevención de recurrencia es débil. William 2001 y 2002 y una actualización del mismo al 2011 concluye el mismo punto. Bueno, compañeros, finalmente el metaanálisis nos demuestra que efectivamente hay una debilidad de evidencia científica o medicina basada en la evidencia para justificar el uso a largo plazo de antibióticos como profilaxis en la prevención de vías urinarias. Si bien muchos estudios demuestran ese riesgo relativo reducido o esa reducción de riesgo en cuanto a infecciones, en cuanto se analiza la precisión de los mismos, nos demuestra que esa precisión la tenemos que tomar en cuenta para poder aplicarla a nuestra población y por ende poder llegar a aplicar los resultados en nuestra población o en nuestra práctica diaria. Número 3, perdón, como conclusión es que hay una heterogeneidad en los estudios incluidos, es decir, nos da una heterogeneidad del 90%, lo cual es una heterogeneidad muy alta y por lo tanto muchos de los aspectos estadísticos no pueden ser combinados y por ende nos puede dar esta debilidad en cuanto a nuestra conclusión. Desde el punto de vista muy personal, lo que he aprendido con este artículo es que no sirve dar antibiótico profiláctico en pacientes sin malformaciones vías urinarias o sin reflujo sin alteraciones o de inmunosupresión. Es decir, en niños normales no sirve dar antibiótico preventivo para el desarrollo de infección de vías urinarias. Número 2, en los pacientes con reflujo vesículo-uretral parece disminuir esa posibilidad y ahí donde los artículos muestran mayor homogeneidad que el resto de los estudios. Y obviamente pues esto nos lleva o nos concluye en un tema importante que es de uso común en pediatría a tener en cuenta y tener mucho cuidado con la profilaxis de antibióticos. Considero desde el punto de vista muy importante, si tienes un ultrasonido que no tiene cicatrices renales, que tiene buena función renal, si tiene bacterias o cultivos positivos o está sintomático, consideramos, mi punto de vista, no dar tratamiento y evitar lo más que se pueda dar profilaxis a largo plazo con antimicrobianos y así evitar el incremento de las resistencias bacterianas. Muchas gracias a todos. Buen día.